Hola, ¿qué tal? Que tengan un gran día. Hoy es lunes 21 de febrero y el día de hoy vamos a dar inicio al bloque 3 de nuestro módulo tipos de textos. Ok, vamos a compartir la pantalla. Quiero que hagamos un recorrido rápido por todo el bloque y después, por supuesto, por la evidencia de aprendizaje. Bien, el bloque se titula texto argumentativo. Como siempre, en la introducción nos van a decir qué es el texto argumentativo, qué es lo que vamos a aprender. Sobre todo, lo que se pretende es que en este bloque ustedes terminen escribiendo no solo un texto argumentativo, sino también conociendo pues, las principales características. Se van a ir dando cuenta que el texto argumentativo tiene el objetivo de defender una tesis o defender una opinión, un punto de vista. Para poder defenderlo o defender esa tesis, defender ese punto de vista, es súper importante que se tenga en cuenta eh, la presentación de argumentos, ¿ok? O razones, pueden tener diversos nombres. Bien, este video no lo vamos a reproducir ahorita, es muy importante que cada una de ustedes lo reproduzca para conocer más acerca de las características del texto argumentativo. La estructura, como pueden ver, hemos visto el texto informativo, el texto científico, ahora el texto argumentativo, aunque todos ellos, incluso el literario que veremos en el bloque 4, todos tienen características similares, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, para empezar, la principal, todos se escriben a través de palabras, ¿no? En algunos de ellos hay bastantes similitudes, tienen características en común. Bien, sin embargo, el texto argumentativo, como he dicho, que se va a caracterizar porque defiende una tesis, entonces, una de las principales características, aparte de la presentación de esa tesis, es la presentación de argumentos en defensa de esa tesis. Ojo, cuando nos referimos a tesis, no necesariamente estamos hablando de un trabajo de titulación, no, nos referimos a algo que se quiere demostrar. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que, que el estado de Guanajuato es súper importante la independencia, entonces esa es mi tesis y debo ofrecer algunos argumentos para comprobar esa tesis. Si yo quiero demostrar mi opinión o mi tesis es que las bolsas de plástico contaminan excesivamente los mares y el medio ambiente, pues entonces esa afirmación, las bolsas de plástico contaminan el medio ambiente, y se les debe evitar, esa es mi tesis. Y todo lo que yo voy a decir para defender esa tesis, pues son los argumentos de apoyo. ¿Okay? Tiene una estructura que también vamos a ver en un documento un poco más adelante. Pero mientras tanto, también es súper importante ver este video. Ok, aquí vamos a hablar, este subtema habla de los argumentos y de los conectores. En pocas palabras, lo que quiere decir es que siempre tenemos la oportunidad, voy a mover esto un poco, siempre tenemos la oportunidad de usar diversos tipos de argumentos, porque cuando yo digo, hay que usar argumentos para defender la tesis, hay varios tipos de ellos, y conectores se refiere a esas palabras que van al principio de los párrafos y que nos ayudan a ir uniendo párrafo por párrafo, ¿no? Bien, este texto es súper importante, si les son 6 páginas, bueno, creo que son 5 en realidad solamente, sí les voy a suplicar que lo puedan leer. Ya, aquí vamos a hacer una vista rápida. Nos va a definir nuevamente cuál es el texto argumentativo, ¿no? Nos va a hablar un poquito de su historia, porque, pues bueno, viene desde los griegos, como casi todo, y nos va a decir también en qué tipo de texto se usa la argumentación. Eh, por ejemplo, en los textos científicos, en los textos filosóficos, en los periodísticos, en la oratoria, en la publicidad. Es muy importante ver esta diferencia. Miren. No es lo mismo exponer que argumentar. Por ejemplo, un texto científico es más bien expositivo.
y tiene ciertas características, como la ejemplificación, como la enumeración, como la clasificación, que es lo que vimos en el bloque anterior. El texto científico expone. Ojo, el texto informativo, como su nombre lo dice, informa, ¿sí? Esa es una gran diferencia entre esos tres tipos de textos. Repito, el texto informativo, como su nombre lo especifica, informa. El texto expositivo, como es el texto científico, expone. Una infografía también es un texto científico, perdón, un texto expositivo. El texto argumentativo argumenta. Y hay, como dije, aunque parezcan muy semejantes, hay ciertas diferencias. El texto argumentativo, pues básicamente va a tener tres apartados, que son los apartados básicos casi de todo tipo de textos, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción vamos a presentar nuestra tesis, digamos que yo escribo. En estas líneas voy a defender la tesis de que las bolsas de plástico tienen que ser quitadas del consumo porque estas son la principal fuente de contaminación de los mares o de los océanos. En la introducción es donde yo debo dar cuenta cuál es mi tesis, ¿no? Si mi tesis es, en estas líneas hablaré acerca de la importancia del estado de Guanajuato para la independencia o para la vida actual de la nación, allí en la introducción es donde yo debo decir la tesis, ¿no? En el desarrollo voy a escribir, pues, otros argumentos, ¿no? Aquí lo están relacionando como pruebas. Por pruebas, en este caso vamos a considerarlo sinónimo de argumentos, ¿no? Si yo digo que las bolsas de plástico son la principal fuente de contaminación, entonces debo ofrecer algunas pruebas, es decir, algunos argumentos. Argumentos que en ese tipo de tesis generalmente pues vienen de una investigación, ¿no? Tendré yo que buscar algunas cifras, algunos datos de qué tanto están contaminando, ¿no? También puedo ofrecer argumentos que tengan que ver pues con lo que he visto, es decir, en función de la experiencia, ¿no? Y finalmente en la conclusión pues vamos a reafirmar la tesis. Una manera de concluir sencillamente es decir, por todo lo anterior, se puede concluir que las bolsas de plástico son la principal fuente de contaminación de los mares y de los ríos y por tanto deben ser inmediatamente retiradas del consumo. Bien, aquí hay unas páginas acerca de las clases de argumentos. Esta explicación de los argumentos es súper importante porque van a ser, ahorita lo vamos a ver más adelante, una actividad en la cual les van a presentar diversos argumentos y ustedes van a decir de qué tipo de argumento es, ¿no? El racional, por ejemplo, tiene que ver cuando la idea es admitida y aceptada por los demás, ¿no? Por ejemplo, argumentos que se derivan de la tradición y de conocimiento científico. Por ejemplo, si yo les digo, la Tierra es redonda, bueno, eso es un argumento racional, porque ya deriva de la tradición, de conocimiento científico, de la comprobación científica, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, el sistema solar tiene como centro al Sol, que es una estrella. Argumento de hecho, cuando podemos decir que cuando lo que estamos diciendo más bien tiene frases comprobables, tiene datos comprobables, ¿no? Ejemplo, la falta de educación de los individuos es causa de muchas enfermedades infecciosas. Argumento de ejemplificación cuando estoy mostrando ejemplos concretos o que son evidentes, ¿no? En 1810 la independencia de México tuvo como una de sus causas el vacío de poder, pues el rey español fue encarcelado, que es un argumento para ejemplificar, ¿no? Argumento de autoridad. Estos se usan bastante cuando queremos respaldar nuestra tesis al decir qué piensa una autoridad en el campo. Obviamente tiene que ser una autoridad en el campo, ¿no? Ejemplo, Samuel Ramos definió al personaje del pelado al analizar la forma de ser del mexicano. Y finalmente el argumento de sentimientos. Cuando el argumento pretende despertar una emoción, los niños en situación de calle claman por un sitio en la sociedad y por un rincón en el corazón de todos.
sentimientos. Aquí obviamente pues es un argumento relacionado con los sentimientos. Los conectores no son más que palabras. Aquí está la tabla de conectores que están ayudando a unir nuestras oraciones y a unir párrafos con párrafos, ¿no? Entonces, estos son importantes, los pueden ustedes usar para todos sus textos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo están usando los conectores y cómo se puede iniciar un texto. Bien, eso es todo en cuanto al texto argumentativo, que es este documento en PDF que ustedes pueden consultar en cualquier momento. Vamos a subir esto, ahí está bien. Ok, sigamos con el subtema de la construcción del texto argumentativo. ¿Vale? Les van a explicar por dónde empezar a realizar el texto argumentativo. Y aquí tenemos un ejercicio. Aquí van a aplicar el conocimiento derivado de la lectura de los tipos de argumentos. Por ejemplo, aquí está un argumento y luego viene esta tablita de opciones. Hay que elegir. Es un argumento racional, es decir, que haya sido ya aprobado pues, por la tradición o por el conocimiento científico, como una especie de dogma o verdad ya integrada en la sociedad. Es un argumento en el cual se nos presentan ejemplos. Es un argumento de autoridad, donde una persona está mostrando, una persona experta en el tema dice su opinión. Es un argumento que va más bien al lado de los sentimientos, o bien es un argumento de hecho, no recuerdo que lo hayamos visto en el documento, pero bueno, el argumento de hecho tiene que ver, por supuesto, pues, con los datos, con las pruebas que se están presentando. Se contesta, son en total 10 reactivos y se verifica. Eso se puede ir realizando varias veces hasta que sientan que ya tienen bastante bien integrados los tipos de argumentos, ¿no? Bien, como saben, cada bloque tiene un control de lectura, tienen hasta 3 oportunidades y la calificación que se va a tomar en cuenta es la más alta que se haya obtenido. Estos controles de lecturas, cada uno de ellos tiene el valor del 5% sobre la calificación final del módulo. Aquí no le vamos a dar inicial porque esto es, yo como tengo rol de asesor, no me va a aparecer todo. Bien, estas son las referencias. Ahora vayamos a la evidencia de aprendizaje titulada texto argumentado. Bien, ¿qué es lo que se va a hacer? En un documento de Word hay que escribir, por supuesto, la portada con estos datos y en el desarrollo hay que escribir un texto argumentativo, preferentemente dividido en introducción, en desarrollo y en conclusión. Les voy a mandar también un video de apoyo para realizar esta actividad de ejemplo, pero de manera muy, muy rápida. En este momento les digo lo siguiente. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 argumentos. ¿Qué quiere decir? Que voy a juntar cada uno de estos. Es decir, voy a escribir el estado de Guanajuato, es la con la independencia, coma, pues ahí hubo las primeras conspiraciones, punto y seguido, el ejército dirigido por Miguel Hidalgo tomó, no voy a juntar estas oraciones, ¿no? O estos argumentos. Porque si los uno, pues realmente van a quedar en un solo párrafo. ¿Ok? Lo que hay que hacer, yo les sugiero lo siguiente, que ustedes vayan, como en el texto científico, tomen, por ejemplo, lo escriban y inmediatamente después, punto y seguido, van escribiendo una valoración, una opinión, defiendan este argumento, ¿no? Yo podría decir, el estado de Guanajuato es la cuna de la independencia, pues ahí hubo las primeras conspiraciones, punto y seguido. Esto lo podemos constatar si uno o si cualquiera de los mexicanos vamos y revisamos algún libro de historia, ¿sí? Punto y seguido. Desde entonces a Guanajuato se le conoce como la cuna de la independencia. No, punto y seguido. Las conspiraciones no solo se desarrollaron en el estado de Guanajuato, sino también en el estado de Querétaro, punto y coma. Sin embargo, en donde realmente se gestó la independencia de México fue en Guanajuato y donde se llevó a cabo. Como ven, allí ya empecé a argumentar respecto a esta idea, a este argumento original, como si cada oración fuera un argumento original y yo me propusiera defender ese argumento original. Yo les sugiero que después de que hagan esto,
traten de ver cómo dividir el texto en introducción, en desarrollo y en conclusión. Y generalmente el primer párrafo nos sirve mucho para introducir, ¿no? O pueden incluso generar su propio párrafo de introducción y decir, en estas líneas, coma, haré la defensa de la siguiente tesis. Mi tesis es: el estado de Guanajuato es la cuna de la independencia. Pues ahí hubo las primeras conspiraciones, punto y seguido. Y ahí termina la introducción. Y se van a desarrollar cada uno de estos argumentos, a explicarlos, a defenderlos en el desarrollo. Y en la conclusión, pues simplemente reafirman su tesis, que es, bueno, en este ejemplo que fue esta, ¿no? Obviamente hay que, les están diciendo, revisar ortográficamente, que no importa el orden en el cual pongan los argumentos, pero sí hay que incluirlos, guardar el documento y enviarlo. Obviamente hay una rúbrica de evaluación, y la pueden checar ustedes porque es importante revisarla, porque a través de ella pues yo hago la evaluación. ¿Ok? Bien, pues por ahora es todo. Por favor, que estén al pendiente porque esta semana pues se va a realizar esa evidencia de aprendizaje y ya estamos pues prácticamente a la mitad del módulo. Yo sé que es difícil, que justamente a la mitad del módulo como que a uno se le empiezan a quitar el entusiasmo, las ganas de continuar, pero recuerden que están completamente preparados, recuerden que tienen una meta, preparados y preparadas, que tienen todos ustedes una meta y entre ellas la meta general es terminar el bachillerato, pero la meta inmediata es culminar con este módulo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.